Mi nombre es Guillermo Gastón Lafite, soy exalumno del Jardín San Antonio y papá de 3 exalumnos del Jardín San Antonio. Guillermo, ¿en qué año empezaste el jardín vos? Mirá, no tengo mucho recuerdo, pero creo que en el año 82 fue previo a hacer primer grado, así que debe haber sido la última sala. ¿Vos vivías en el campo o ya estabas acá? Nosotros vivíamos en el campo, pero veníamos a vivir con mi abuela en la época escolar. Un recuerdo que tengo es que yo, antes de empezar a venir al jardín, que me quedaba acá en la casa de mi abuela, en esta misma casa, mi hermana, que no le gustaba quedarse, lloraba. Y bueno, yo ya decía, tenía 3 años, y le decía, no, que yo me quedo, hermana, porque así vos no llorás. Así que esos son los recuerdos que tengo de la infancia. Y bueno, vivíamos acá y íbamos caminando al colegio. Salíamos nosotros, Vanessa, mi hermana. René no, porque ya era más grande que yo, ya creo que no coincidimos en la primaria. Pero con Vanessa y los vecinos, Mauricio Quinter, Marcelo Quinter, salíamos todos en patota. ¿Iban solitos? Solos, caminando. Nadie los llevaba. Nadie nos ni llevaba, los salvo que lloviera algún día. El Héctor Quinter tenía un Citroën y nos cargaba todo en el Citroën y nos llevaba. Pero si no, era salir caminando, no quedaba otra. ¿Y la vuelta venían solos también? Y la vuelta también, sí. Veníamos, si yo me quedaba, no me acuerdo, pero yo calculo que mi hermana me esperaba o me buscaba del jardín y nos veníamos todos caminando. Lo mismo. Mi hermana y los vecinos. Era todo el grupo. Nos íbamos todos, volvíamos todos. Esto que se perdió hoy, ¿no? Porque hoy Sí. todos llevamos a nuestros Sí, hijos. cada uno que los vemos chiquititos y los llevamos. Bueno, por lo menos me pasó a mí con los 3 míos, que fue todo el jardín y la primaria prácticamente que los llevábamos a ellos y los dejábamos en el jardín. Que es una de las grandes diferencias, ¿no? Que hoy vemos que no tenían nuestros padres. Nuestros padres venían, nos dejaban y a hacerte la vida. Sí, tal cual. Sí. Y Guillermo, ¿te acordás del color del guardapolvo? Mirá, no, creo que era verde. Creo, pero no tendría que buscar. No tengo muchas fotos, pero alguna foto debe haber. Creo que era verde. Lo que sí no era el jardín que es hoy. Era la parte antigua, si querés. Y me acuerdo de lo que más patente me quedó del jardín. Era el primer día que me dejaron, que estuvimos un rato ahí y por ahí de golpe se desaparecieron mis padres y ahí me dejaron. Y era un hall de entrada, me acuerdo, 2 puertas de madera que se abrían para adentro juntas, un hallcito, y después entrabas y era una sala donde había dos aulas o 3, no recuerdo bien, pero era 2 aulas así hacia el costado. Y en el medio, me parece, si mal no recuerdo, había una estufa hogar. No me acuerdo haberla visto prendida, pero sé que había algo así. Pisos de madera, las aulas, y nada más, no tengo mucho recuerdo. ¿Y con respecto a las docentes? Y las docentes, Graciela Minor creo que era una, la única, me parece. Y después de música estaba Griselda Carriere. Eso sí me acuerdo. Pero bueno, por ahí se me confunde un poco con los grados. Después más adelante, porque Graciela siguió. Griselda, perdón. Pero de maestras, a Graciela me acuerdo. Sí. ¿Y algún compañero? Compañero creo que todos. Carlito Carcedo, que más que un compañero, una familia, era familiar, primo. Ezequiel Lavie, Julián Noman, Julio Gutiérrez, ¿quién más? César Verón, Hernán Scheffer, y de chicas, Karina Detler, Valeria López, Belén Schwinn, Marcela Schwinn también. ¿Y algún recuerdo del patio? Y bueno, el patio me acuerdo que estaba más cerrado que ahora, tenía rejas verdes altas, el mismo perímetro que es lo que está ahora, pero
tenía una reja de 1,80 m, 2 metros, que estaba bien separado de la parte de la primaria. Eso me acuerdo. Después hamacas, no me acuerdo si había arenero, pero hamacas y subibajas y eso es más o menos como está ahora. ¿Y qué te pasó a vos cuando te tocó como papá llevar a tus hijos al jardín? Entrar de vuelta a ese jardín. Sí, a la institución más que nada, porque el jardín ya no era el mismo que había ido yo, pero qué sé yo, es algo emocionante porque volvés a recordar un montón de cosas. No te digo del jardín, porque ya te digo, fue muy poco, pero empezás a ver de la primaria también. Recordar un montón de momentos que fuiste viviendo en la primaria y nada. Qué sé yo. ¿Y por qué eligieron el Jardín San Antonio como primera institución para Franco, para Joaquín y para Antonella? Primero porque nosotros toda mi familia fue ahí y creo que ella es parte de la vida de uno, que creo que fue uno de los mejores momentos que hemos vivido, qué sé yo, y que pensás que nuestros hijos tienen que seguir el mismo camino. Creo que tuvimos una buena educación con el colegio en sí, en el jardín. ¿Y te tocó como papá la misma experiencia que habrá tenido tu papá en su momento o es distinto el jardín ahora a como era antes? ¿Como papá participaste más? Sí, totalmente. Más allá que mis viejos estuvieron en las cosas, pero no era distinto. Ya no. Hoy en día el mismo colegio te pide que participes más, si querés. Antes era como ya algo dicho, ibas al jardín y listo. Y tus viejos participarían en algún acto, si actuabas, y si no, ni aparecían. O si tenían la posibilidad de venir, porque también en el caso mío, que estaban mis viejos en el campo, era difícil que ellos hicieran un viaje, la comunicación era... Sí, no había teléfono. No había teléfono. Entonces, si se enteraban que había un acto y que actuabas una semana antes, ahí capaz que venían. Yo me acuerdo que sí, mis viejos han participado, pero no tan directo como es ahora. Ahora hay mucho más actividad. Me acuerdo de con mis hijos haberle ido a leer un cuento, creo, o mi señora más que nada, pero yo en alguna he participado. Que eso antes no iban tus papás a leerte un cuento ni nada. Cambió mucho eso, en ese sentido, la educación en sí, o por lo menos el colegio de hermanas. Sí, o la apertura del colegio con respecto a la familia. A la ¿no? familia, exactamente, sí. ¿Y te acordás de alguna hermana de tu época? No. Me acuerdo de cara, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un nombre difícil, pero no me acuerdo. La Alfonsa sí, porque estaba de la Alfonsa era la Alfonsa. Desde que entré hasta que se fueron los chicos, porque siguieron, creo que con Antonella ya no estaba, pero la Alfonsa fue, la hermana de Alfonsa fue sí, por ahí como la figura principal. Decir Colegio San Antonio, como que a uno se le viene a la mente la imagen de la hermana Alfonso, ¿no? Sí.